En la cena, mi hijo dijo en voz alta: por lo menos el nuevo esposo de mamá no es un perdedor como tú. No dije nada. A la mañana siguiente su auto había desaparecido y su cuenta de la universidad estaba congelada. Esa noche mi ex me llamó en pánico. Esto ocurrió hace aproximadamente un mes y, honestamente, todavía estoy procesando toda la situación. Nunca pensé que lidiaría con este tipo de drama a mi edad. Pero aquí estamos. Primero, un poco de contexto. Tengo 45 años y me divorcié de mi ex esposa Sara hace aproximadamente 3 años. Tenemos un hijo juntos llamado Taylor, que tiene 19 años y está en su segundo año de universidad. El divorcio fue complicado, y Sara se encargó de envenenar a Taylor contra mí todo lo que pudo durante el proceso. El año pasado, ella se volvió a casar con un tipo llamado Brad, que trabaja en ventas y se cree la gran cosa porque maneja un BMW y usa trajes caros. Taylor adora a Brad, y constantemente me compara con él de maneras nada halagadoras. La verdad es que no me va mal en la vida. Trabajo como ingeniero eléctrico, gano buen dinero, soy dueño de mi casa por completo y tengo ahorros sólidos, pero no soy ostentoso como Brad. Manejo un sedán práctico y me visto normalmente. Sara ha convencido a Taylor de que eso me convierte en un perdedor. Durante el divorcio, Sara peleó por todo. Manutención infantil, custodia, absolutamente todo. Quería la máxima manutención posible, y que yo tuviera derechos de visita mínimos. La corte no lo vio así. Terminamos con custodia compartida y pagos de manutención razonables. Como parte del acuerdo, yo propuse pagar los gastos universitarios de Taylor: matrícula, dormitorio y comida. Quería asegurarme de que él tuviera oportunidades, sin importar qué pasara entre Sara y yo. Ella aceptó ese acuerdo. He estado pagando aproximadamente $30,000 al año por su educación. Es una universidad privada y bastante cara, pero yo quería que él tuviera la mejor formación posible. Configuré pagos automáticos, y le di a Taylor una tarjeta de crédito para cubrir otros gastos escolares. Desde el divorcio, Taylor se ha vuelto cada vez más irrespetuoso conmigo. Sara fomenta este comportamiento y Brad no hace nada para detenerlo. Las cenas familiares cuando Taylor me visita se han convertido en ejercicios de paciencia. Siempre está comparando a Brad conmigo. Según él, Brad es más exitoso, más divertido, más generoso. Brad lo lleva de viaje, le compra ropa de diseñador. Mientras tanto, yo solo soy el tipo que paga su universidad y le ofrece un hogar estable. Taylor quería un auto para usar en la universidad. Sara insistió en que yo se lo comprara. El acuerdo de divorcio no mencionaba un auto, pero Taylor fue insistente. Finalmente accedí. Le compré un Honda usado confiable y apropiado para un estudiante. Taylor no estaba contento. Quería algo llamativo como el BMW de Brad. Le expliqué que un auto usado y confiable era lo más sensato. De mala gana lo aceptó, pero no paró de quejarse. Durante meses la relación se deterioró. Cada llamada telefónica era una lista de lo increíble que era Brad. Cada fin de semana conmigo se sentía como un castigo para él. Yo trataba de hacer actividades para reconectar. Unas semanas antes del incidente de la cena, lo llevé a pescar como hacíamos cuando era niño. Durante todo el viaje se quejaba: Brad tiene un bote mejor. Sus viajes al lago son más emocionantes. No pude disfrutar ni 5 minutos sin escuchar el nombre de Brad. Sara había intensificado su campaña contra mí. Cada vez que Taylor regresaba de su casa, traía nuevas historias sobre lo maravilloso que era Brad. Yo había sido un buen padre. Nunca me perdí un juego ni una reunión escolar. Siempre estuve ahí. Pero de repente nada de eso importaba, porque Brad tenía más dinero y manejaba un BMW, mientras yo manejaba un Honda Accord. Taylor pasaba conmigo fines de semana alternos. Las visitas eran cada vez más tensas. Llegaba el viernes por la noche actuando como si mi casa fuera una cárcel. Intentaba conversar sobre sus clases o sus amigos. Él contestaba con monosílabos. Era obvio que prefería estar en cualquier otro lugar. Lo que más me frustraba era su hipocresía. Taylor vivía cómodamente gracias a mi apoyo económico, pero actuaba como si yo fuera un estorbo. Su matrícula de $30,000 al año, su dormitorio, su plan de comidas, sus libros, su ropa, todo eso venía de mi trabajo duro. Pero en su mente, yo era el villano de la historia. El mes pasado, Taylor vino para su visita regular de fin de semana. Había planeado llevarlo a cenar a un restaurante bonito, porque quería que tuviéramos un momento de calidad juntos. Elegí un restaurante italiano que sabía que le gustaba. Uno al que habíamos ido varias veces cuando era más joven, lleno de buenos recuerdos. Hice reservación para las 7 de la noche, y le pedí que se vistiera bien. Cuando llegamos, Taylor parecía de mejor humor que de costumbre. Comentó que le gustaba el sitio y hasta sonrió cuando el mesero nos llevó a la mesa. Por un momento sentí esperanza. La cena comenzó bien. Hablamos de sus clases, de sus planes para las vacaciones de verano. Taylor parecía relajado. Me habló de un proyecto de ingeniería para una de sus clases. Por primera vez en meses parecía genuinamente entusiasmado con algo académico. Me sentí orgulloso. Le hice preguntas sobre los detalles técnicos y, por unos minutos, se sintió como antes, cuando todavía podíamos tener conversaciones reales. Pero entonces Taylor empezó a hablar de unas vacaciones que Sara y Brad estaban planeando para él en primavera. Un viaje costoso a Europa que, honestamente, sonaba como algo fuera del alcance de la mayoría. Taylor no paraba de hablar. Mencionaba los lugares que visitarían, los hoteles, las experiencias únicas que Brad había organizado. Hablaba de Brad como si fuera un héroe, no solo el esposo de su madre. Cometí el error de preguntar si Brad pagaría por el viaje, o si saldría del fondo universitario que yo proporciono. Taylor se puso a la defensiva. Dijo que eso no era asunto mío,
que Brad era generoso a diferencia de algunas personas. A partir de ahí, todo se fue en picada. Taylor comenzó a comparar la supuesta generosidad de Brad con mi tacañería. Volvió a mencionar el auto diciendo que Brad le habría comprado algo bueno, no ese Honda viejo. Según él, Brad lo entendía. Brad sabía lo que necesitaba. Y yo solo pensaba en lo práctico. Intenté cambiar de tema, pero Taylor no paraba. Empezó a enumerar todas las formas en que Brad supuestamente era mejor que yo. Más exitoso, más divertido, más comprensivo. Según él, Brad era todo lo que un padre debería ser. Lo que más dolía era la injusticia. Brad llevaba menos de 2 años en su vida. Nunca había pasado una noche en vela cuando Taylor tenía fiebre. Nunca pasó horas ayudándolo con matemáticas. Nunca estuvo en los momentos difíciles. Brad solo llegaba con regalos caros y aventuras emocionantes. Mientras tanto yo estaba pagando todo lo importante. Su educación, su comida, su salud, su vivienda. Pero eso no contaba porque no venía envuelto en papel brillante con moño dorado. Intenté explicarle que la estabilidad que yo le proporcionaba era una forma de amor. Que el apoyo financiero también era cuidado. Pero Taylor no quería escucharlo. En su mente todo se reducía a quién podía hacer los gestos más grandes y espectaculares. La tensión creció. Otros clientes en el restaurante empezaron a notar la discusión. Taylor alzaba la voz. Yo trataba de mantener la calma, pero podía sentir cómo se me agotaba la paciencia. Había venido con la esperanza de reconectar con mi hijo, y en cambio estaba siendo humillado en público. Y entonces Taylor dijo en voz alta para que todo el restaurante pudiera escuchar: por lo menos el nuevo esposo de mamá no es un perdedor como tú. Lo dijo con una sonrisa arrogante, como si estuviera orgulloso de humillarme. Me quedé quieto mirándolo. Pude ver cómo las personas en otras mesas nos miraban. Me sentí avergonzado, furioso, expuesto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Taylor parecía darse cuenta de que había cruzado una línea, pero su mirada no mostraba culpa, sino desafío. Era como si quisiera ver hasta dónde podía llegar, cuánto podía escupirme encima sin que yo reaccionara. Solo pedí la cuenta. Nos fuimos en silencio. El mesero, que claramente había escuchado todo, me miró con compasión mientras le entregaba la tarjeta de crédito. Incluso un extraño podía notar lo inadecuado que había sido el comportamiento de mi hijo. El viaje en coche fue tenso. Taylor no dijo nada. Lo dejé en su dormitorio. Le dije que lo vería en 2 semanas para su próxima visita. Él se encogió de hombros. Ni una disculpa. Esa noche me senté en casa solo pensando en todo. Las palabras de Taylor resonaban en mi cabeza. Perdedor. Así me veía mi propio hijo después de 18 años de sacrificios. Después de trabajar horas extra para pagar su educación. Después de estar en cada momento importante. Yo era un perdedor en sus ojos. Y entonces lo entendí. Había estado permitiendo su falta de respeto al seguir apoyándolo financieramente mientras él me trataba como basura. Había estado tan enfocado en ser un padre estable, responsable, que olvidé enseñarle lo más básico: el respeto. Pasé la noche en vela, no pensando en cómo había fallado al proveer, sino en cómo había fallado al no poner límites, al no enseñarle que hay consecuencias. A la mañana siguiente, desperté con una claridad que no había sentido en años. Sabía exactamente qué hacer. Tomé el teléfono e hice unas cuantas llamadas. Primero llamé al banco y cancelé la tarjeta de crédito de Taylor. La representante de servicio al cliente me preguntó si había habido actividad fraudulenta. Le expliqué que simplemente estaba removiendo a un usuario autorizado. Fue un proceso sencillo, ya que yo era el titular principal. Después llamé a la oficina del tesorero en la Universidad de Taylor. Pedí que colocaran una retención en el procesamiento de cualquier nuevo cargo en su cuenta estudiantil, hasta que pudiera revisarlos personalmente. Como titular de la cuenta y pagador, estaba en todo mi derecho. La funcionaria de la universidad me explicó que esto significaría que Taylor no podría comprar comidas con el plan alimenticio, ni acceder a ciertos servicios, hasta que la retención fuera levantada. Finalmente llamé a la aseguradora y removí el vehículo de Taylor de mi póliza. Luego manejé hasta su dormitorio y usé mi copia de la llave para recuperar el Honda. Estaba estacionado en el lote de estudiantes. Simplemente lo conduje de regreso a casa. El auto estaba registrado a mi nombre. Taylor solo era un usuario autorizado. Legalmente, yo tenía todo el derecho de recuperarlo. Mientras manejaba de vuelta, sentía una mezcla de tristeza y determinación. No quería estar en esta situación. No quería enseñarle a mi hijo de 19 años sobre consecuencias de esta manera, pero habíamos llegado a un punto donde las palabras ya no bastaban. Para el mediodía, la cuenta universitaria de Taylor estaba congelada. Su auto había desaparecido. Su tarjeta de crédito dejó de funcionar cuando intentó comprar almuerzo. Pude imaginarlo confundido sin entender qué estaba pasando. No lo llamé para explicarle. Pensé que era lo suficientemente inteligente como para juntar las piezas. Si quería tratarme como un perdedor, entonces podía vivir un poco sin el apoyo financiero de ese perdedor. Esa noche, mientras estaba en mi oficina en casa, comenzaron a surgir las dudas. ¿Había sido demasiado duro? ¿Había reaccionado con exceso? Pero entonces recordé su rostro cuando dijo perdedor, la frialdad, la certeza. Recordé cada vez que me comparó con Brad, cada queja sobre mis regalos, cada vez que actuó como si estar en mi casa fuera un castigo. Había estado empujando los límites durante meses y yo, por mantener la paz, nunca impuse consecuencias reales. Esa noche mi teléfono comenzó a sonar. Primero fue Taylor. No respondí. Luego fue Sara. Llamó una y otra vez. Tampoco respondí. No estaba listo para su drama. Sus mensajes de voz pasaron del enojo a la súplica. En el tercero prácticamente rogaba que la llamara. En el fondo, podía oír a Taylor llorando.
Finalmente estaba enfrentando las consecuencias de vivir sin mi apoyo financiero. Respondí en la sexta llamada. Sara estaba histérica. Preguntaba qué había hecho. ¿Por qué estaba castigando a Taylor? Dijo que él estaba llorando, que no entendía por qué su auto y su tarjeta no funcionaban. Le respondí con calma que Taylor había dejado claro que pensaba que yo era un perdedor. Así que asumí que ya no necesitaba el apoyo de alguien que consideraba inútil. Sara se quedó sin palabras por unos segundos. Luego comenzó a gritar sobre el acuerdo de divorcio. Dijo que yo tenía la obligación de pagar la educación de Taylor. Le recordé que el respeto y la decencia básica no eran demasiado pedir a cambio de $30,000 al año. Intentó defender a Taylor diciendo que era solo un adolescente, que no había querido decir eso. Le respondí que Taylor tenía 19 años. Estaba en la universidad. Era suficientemente mayor para entender que las acciones tienen consecuencias. No muerdas la mano que te alimenta, le dije. Entonces cambió de táctica. Lloró, suplicó. Dijo que estaba arruinando el futuro de Taylor, que él no podría seguir en la universidad sin mi ayuda. Respondí. Taylor debió pensar en eso antes de llamarme perdedor en un restaurante lleno de gente. La conversación terminó con Sara colgándome cuando me negué a restablecer las cuentas de inmediato. Sabía que volvería a llamar. Taylor intentó llamarme varias veces esa noche. No respondí. No iba a hablar hasta que él estuviera listo para una conversación real. Los mensajes de texto comenzaron en tono de enojo. ¿Por qué hiciste esto? Esto no es justo. Necesito el auto para ir a clases. Pero con el paso de las horas y al asentarse la realidad, su tono cambió. Papá, por favor, contesta. No entiendo qué está pasando. No puedo comprar comida. Mi tarjeta no funciona. ¿Cómo voy a trabajar sin auto? Por primera vez, Taylor estaba enfrentando las consecuencias reales de su comportamiento. Al día siguiente, Sara llamó de nuevo, esta vez con Brad en la línea. Brad, con tono conciliador, dijo que tal vez podríamos encontrar una solución, que Taylor había aprendido la lección, que estaba muy arrepentido. Le respondí, si de verdad crees que aprendió su lección, puedes encargarte tú de pagar su universidad. Hubo un largo silencio. La generosidad de Brad tenía límites, especialmente cuando se trataba de gastar su propio dinero. Durante meses había sido el padrastro divertido, porque yo estaba cubriendo todos los gastos importantes. Pero ante la idea de pagar $30,000 al año, su verdadero carácter salió a la luz. Sara volvió al teléfono. Dijo que me demandaría. Afirmó que el acuerdo de divorcio me obligaba a pagar por la universidad de Taylor, y que no podía dejar de hacerlo porque me sentía herido. Le dije que le diera mi número al abogado, que con gusto hablaría con el mío. La verdad es que el acuerdo sí establecía que yo debía pagar la universidad, pero no decía en ningún lado que tenía que tolerar abuso emocional a cambio. Estaba dispuesto a argumentar en la corte que el respeto y la decencia básica eran expectativas razonables para recibir asistencia financiera continua. Durante los siguientes días recibí llamadas de varios miembros de la familia que se habían enterado de la situación. Mi madre llamó preocupada por Taylor, pero también comprendiendo mi posición. Ella había notado el comportamiento irrespetuoso de Taylor hacia mí en reuniones familiares y había comentado en privado que algo debía cambiar. Mi hermana mayor estaba dividida. Por un lado, le preocupaba la educación de Taylor y pensaba que tal vez yo había sido demasiado duro, pero por otro lado había sido testigo directa de cómo Taylor me hablaba, y admitió que si uno de sus hijos le hubiera hablado de esa forma, habría reaccionado de manera similar. Algunas personas creyeron que fui demasiado estricto, mientras que otras dijeron que ya era hora de que Taylor enfrentara algunas consecuencias por su comportamiento. Mi hermano dijo que apoyaba completamente mi decisión. Él también había presenciado el comportamiento irrespetuoso de Taylor hacia mí, y pensó que el chico necesitaba una llamada de atención sobre la realidad. Mi hermano menor compartió una historia sobre su propio hijo adolescente, quien había estado actuando de manera similar, aunque no tan extrema. Me contó que había estado luchando con cuándo y cómo establecer límites, y que mi situación le ayudó a darse cuenta de que esperar demasiado solo empeoraba las cosas. También recibí llamadas inesperadas de colegas y amigos que se enteraron del asunto por rumores. Un compañero de trabajo cuyo hijo había pasado por una fase parecida me contó cómo manejaron la situación y me aseguró que establecer límites firmes había mejorado su relación con su hijo. Taylor finalmente me llamó directamente 3 días después de que congelé sus cuentas. Estaba llorando y me dijo que lamentaba profundamente lo que había dicho durante la cena. Me suplicó que le devolviera el acceso a su auto y a su tarjeta de crédito, y prometió que sería más respetuoso en el futuro. La conversación duró casi 1 hora. Taylor sonaba genuinamente quebrado y arrepentido. Me contó cómo había tenido que pedir dinero prestado a sus amigos para comprar comida, cómo caminaba varias millas para llegar a su trabajo de medio tiempo, y cómo tuvo que explicar a sus amigos por qué de repente ya no tenía auto. Pero lo que más me conmovió fue cuando Taylor me confesó que había estado reflexionando mucho sobre nuestra relación y que se dio cuenta de que me había estado dando por sentado. Dijo que nunca había valorado realmente todo lo que yo hacía por él, porque siempre estuve ahí como una constante en su vida. Le dije a Taylor que pedir disculpas era fácil, pero que lo que realmente contaban eran las acciones. Le dije que si quería mi apoyo financiero, necesitaba mostrarme respeto genuino, no solo cuando necesitaba algo, sino todo el tiempo. Esto significaba no más comparaciones con Brady, no más insultos hacia mis elecciones de vida. Taylor aceptó mis condiciones y parecía realmente arrepentido por su comportamiento. Le dije que pensaría en restaurar sus cuentas,
pero que las cosas serían diferentes de ahora en adelante. Tendría que ganarse nuevamente mi confianza y mi apoyo. Después de hablar con Taylor, decidí darle una oportunidad más. Restauré su cuenta universitaria para que pudiera continuar con sus estudios, pero mantuve el auto y las tarjetas de crédito suspendidas. Le dije que podría recuperar esos privilegios si demostraba un comportamiento respetuoso y constante con el tiempo. También tuve una conversación con Sara sobre límites. Le dejé claro que si seguía fomentando el comportamiento irrespetuoso de Taylor hacia mí, entonces retiraría permanentemente mi apoyo financiero. Tenía que elegir entre su deseo de vengarse de mí o la educación de Taylor. Sara no estaba contenta con este ultimátum, pero comprendió que hablaba en serio. Aceptó dejar de socavar mi relación con Taylor y se comprometió a alentarlo a ser más respetuoso. Si cumplirá o no está por verse. La conversación con Sara fue especialmente reveladora, porque por primera vez en muchos años tuve toda su atención. Durante todo el proceso de divorcio y después, siempre sentí que mis palabras no importaban, que mis sentimientos y perspectivas eran irrelevantes. Pero cuando la educación de Taylor estaba en juego, de repente Sara estaba muy interesada en lo que yo tenía que decir. Establecí reglas claras. No más comentarios despectivos sobre mí frente a Taylor. No más fomentar comparaciones entre Brad y yo. Y no más socavar mi autoridad como padre. Le dije que si Taylor regresaba a casa después de estar con ella y me faltaba el respeto, asumiría que ella estaba alimentando esa actitud. Sara intentó decir que no podía controlar lo que Taylor pensaba o decía, pero le señalé que había hecho un excelente trabajo influyendo en sus opiniones sobre mí durante los últimos 3 años. Si había logrado que me odiara, también podía alentarlo a respetarme. Curiosamente, toda esta situación ha mejorado mi relación con Taylor. El impacto de perder su auto y su tarjeta de crédito le hizo darse cuenta de cuánto dependía de mi apoyo. Ha sido mucho más respetuoso en nuestras conversaciones y ha dejado de hacer constantes comparaciones con Brad. Las semanas siguientes fueron un periodo de ajuste para todos. Taylor tuvo que aprender a vivir con un presupuesto mucho más limitado. Ya no podía salir a comer cuando quería ni comprar cosas impulsivamente. Tuvo que ser más estratégico sobre cuándo y dónde gastaba su dinero. Sus amigos notaron los cambios. Taylor me contó después que fue humillante tener que explicar por qué de repente ya no tenía auto, o por qué no podía pagar cuando salían. Algunos de sus amigos fueron comprensivos, pero otros no tanto. Y por primera vez, Taylor experimentó cómo el estatus social puede cambiar cuando tus circunstancias económicas cambian. Taylor todavía vive sin auto y usa efectivo para sus gastos. Le he dicho que puede recuperar esos privilegios si continúa demostrando respeto y aprecio constante por todo lo que le proporciono. Hasta ahora parece estar haciendo un esfuerzo real. Nuestras llamadas telefónicas han cambiado por completo. Donde antes Taylor parecía aburrido o molesto, ahora se muestra más interesado en mantener una buena relación conmigo. Taylor ha comenzado a agradecerme por cosas que antes daba por sentado. Cuando restauré su cuenta universitaria, me llamó específicamente para agradecerme. Cuando le envié dinero para libros de texto, recibí un mensaje detallado explicando exactamente para qué lo necesitaba y expresando su gratitud por mi apoyo. Brad ha estado notablemente callado desde que se enteró de que su generosidad sería puesta a prueba. Si yo dejaba de apoyar a Taylor, resulta que es fácil ser el padrastro divertido y generoso cuando alguien más está cubriendo todos los gastos importantes. Los verdaderos colores de Brad salieron a la luz cuando se enfrentó a la responsabilidad financiera real. Lo que realmente me molestaba de él no era que fuera rico o exitoso. Yo respeto a las personas que trabajan duro y triunfan, sino su disposición a socavar mi relación con Taylor mientras se beneficiaba del apoyo económico que yo brindaba. Era hipócrita de su parte criticar mi estilo de vida mientras Taylor vivía cómodamente gracias a mi esfuerzo. Ahora que Brad entiende que podría tener que costear el estilo de vida al que Taylor estaba acostumbrado, su actitud hacia mí ha cambiado. Ya no es el antagonista arrogante que solía ser. De hecho, en nuestra conversación telefónica más reciente casi sonaba conciliador, como si finalmente entendiera que yo no era el enemigo en esta situación. Toda esta experiencia me enseñó que el apoyo financiero debe ir acompañado de expectativas de respeto básico. Estaba tan enfocado en proveer para Taylor que olvidé exigir que me tratara con dignidad. Como padre, ese fue mi error y necesitaba corregirlo. Tuve tiempo para reflexionar sobre mis errores como padre, no los errores de no proveer lo suficiente, porque lo hice en exceso, sino los errores de no enseñar límites apropiados ni establecer expectativas claras de comportamiento. Había estado tan preocupado por ser el padre bueno después del divorcio, que permití que Taylor me tratara de maneras que nunca habría tolerado de otra persona. Durante las semanas siguientes, comencé a establecer otros límites. También le dije a Taylor que si quería hablar conmigo por teléfono, debía darme su atención completa. Nada de redes sociales ni televisión durante nuestras conversaciones. Le pedí que cuando viniera a visitarme, participara en actividades familiares en lugar de encerrarse en su cuarto quejándose. Al principio Taylor resistió estos nuevos límites. Estaba acostumbrado a ignorarme y aún así seguir recibiendo beneficios. Pero cuando se dio cuenta de que hablaba en serio sobre las consecuencias, comenzó a adaptarse. Aproximadamente un mes después del incidente original, Taylor me pidió si podía venir a casa un fin de semana, que no le correspondía porque quería hablar conmigo sobre algo importante. Esto fue completamente diferente de su comportamiento anterior, donde las visitas parecían obligaciones que debía cumplir. Ese fin de semana, cuando llegó,
Me pidió que nos sentáramos y tuvimos una conversación real sobre cómo se había estado sintiendo. Me explicó que había estado enojado conmigo por el divorcio y que había descargado esa rabia de formas que no eran justas. Dijo que había usado a Brad como un medio para herirme, porque sabía que las comparaciones me dolían. Fue la primera vez en años que Taylor fue completamente honesto conmigo sobre sus emociones. Admitió que estaba resentido conmigo por no haber luchado más por el matrimonio, aunque entendía intelectualmente que el divorcio no había sido solo mi culpa. Había estado cargando con esa ira durante años, y la había dirigido hacia mí de forma destructiva. También me habló de la presión que sentía por parte de Sarah para tomar partido durante el divorcio. Dijo que se había sentido obligado a elegir entre sus padres y que era más fácil culparme a mí, porque yo no intentaba manipularlo emocionalmente como lo hacía ella. Esa conversación fue dolorosa pero absolutamente necesaria. Me ayudó a entender que el comportamiento de Taylor no se trataba solo de falta de respeto. Era un reflejo de dolor emocional no procesado y de lealtades divididas. Pero también dejé claro que entender las razones detrás de su actitud no lo excusaba. Le expliqué a Taylor que el divorcio había sido difícil para todos, incluyéndome a mí. Le conté sobre las luchas que enfrenté como padre soltero, las noches de preocupación, el miedo constante, y cómo sus palabras y acciones me habían afectado profundamente. También hablamos sobre Brad y el papel que jugó en nuestro conflicto. Taylor admitió que lo había usado como un arma para lastimarme, comparándome desfavorablemente con él, porque sabía que eso me dolía. Reconoció que había sido injusto, ya que Brad y yo teníamos roles completamente diferentes en su vida. Le dejé claro que no tenía ningún problema con que él tuviera una buena relación con Brad. De hecho, lo alentaba, pero esa relación no tenía por qué construirse a costa de nuestra conexión como padre e hijo. Le dije que había espacio en su vida para ambos, siempre y cuando existiera respeto mutuo. En las semanas siguientes, Taylor comenzó a cumplir sus promesas de mostrar un comportamiento más respetuoso. Nuestras llamadas telefónicas se volvieron más sustanciales. En lugar de conversaciones superficiales, comenzamos a hablar de verdad sobre sus metas, sus desafíos y sus planes para el futuro. Taylor también comenzó a mostrar interés genuino en mi vida. Me preguntó sobre mi trabajo, mis hobbies e incluso mis citas. Fue refrescante sentir que mi hijo empezaba a verme como una persona completa, no solo como un proveedor. Aproximadamente 6 semanas después del incidente original, Taylor me preguntó si podía recuperar su auto, mostrándome que había cambiado. Le dije que estaba complacido con su progreso, pero que quería ver consistencia durante un periodo más largo, antes de restaurar completamente sus privilegios. Taylor aceptó esto sin protestar, lo cual fue otra señal clara de su crecimiento. El Taylor de antes habría discutido o se habría puesto de mal humor. El nuevo Taylor parecía entender que recuperar la confianza requería tiempo y esfuerzo constante. Así que decidí implementar un sistema donde pudiera ganarse sus privilegios de vuelta gradualmente. Le dije que si continuaba mostrando respeto y aprecio durante otro mes, le devolvería el auto, pero con ciertas restricciones. Tendría que mantener sus calificaciones por encima de un nivel mínimo, seguir mostrando respeto, y contribuir al costo del seguro con dinero de su trabajo de medio tiempo. Esta estructura le dio metas claras por las que esforzarse, y a mí me dio una manera de recompensar el buen comportamiento, sin perder de vista las expectativas. También le enseñó que los privilegios vienen acompañados de responsabilidades, algo que había estado ausente en su educación hasta ese momento. Mientras tanto, mi relación con Sarah también mejoró, aunque seguía siendo tensa. Una vez que se dio cuenta de que hablaba en serio sobre retirar mi apoyo financiero, si continuaba socavando mi relación con Taylor, cambió su actitud. Dejó de hacer comentarios despectivos sobre mí frente a Taylor, e incluso comenzó a alentarlo a tratarme con mayor respeto. Una noche, Sarah y yo tuvimos una conversación telefónica larga en la que finalmente hablamos con honestidad sobre cómo el divorcio había afectado a nuestro hijo. Admitió que había estado tan enojada conmigo, que perdió de vista lo que era mejor para Taylor. Reconoció que fomentar la falta de respeto hacia mí no había ayudado a nadie. No se disculpó directamente por su comportamiento, pero aceptó que debíamos trabajar juntos como padres, en lugar de usar a Taylor como peón en nuestros conflictos. Fue un paso pequeño, pero importante hacia una relación de coparentalidad más funcional. Brad también modificó su comportamiento. Dejó de comentar sobre mi estilo de vida o mis decisiones como padre. En las pocas interacciones que tuvimos, fue educado y respetuoso. Creo que entendió que antagonizarme no le convenía, especialmente considerando que Taylor seguía dependiendo de mi apoyo económico. Algunas personas podrían pensar que fui demasiado duro, pero no estoy de acuerdo. Taylor es un adulto y necesita comprender que las relaciones son recíprocas. No puedes tratar mal a alguien y esperar que esa persona continúe apoyándote financieramente solo porque tienen un vínculo familiar. Esta experiencia me enseñó lecciones importantes sobre la paternidad después del divorcio. Me di cuenta de que había estado tan enfocado en no ser el padre malo que olvidé lo esencial: establecer límites y consecuencias. También aprendí que brindar apoyo económico sin exigir respeto puede ser perjudicial para los jóvenes adultos. Taylor había estado viviendo en una burbuja donde sus acciones no tenían consecuencias reales. Al retirar mi apoyo lo obligué a enfrentar la realidad. Sus decisiones afectan sus relaciones y sus oportunidades. Mirando hacia atrás, me hubiera gustado haber establecido esos límites mucho antes, pero más vale tarde que nunca. Taylor aprendió que las acciones tienen consecuencias,
Y yo aprendí que apoyar financieramente no significa aceptar abusos. En general, el resultado ha sido positivo. Taylor es más respetuoso. Sara está menos dispuesta a sabotearme. Y Brad ha entendido que su rol como padrastro tiene límites. A veces el amor duro es la única forma de reiniciar dinámicas familiares que se volvieron dañinas. Aproximadamente 3 meses después del incidente original, Taylor había demostrado un cambio constante lo suficientemente significativo como para que me sintiera cómodo restaurando la mayoría de sus privilegios. Le devolví el auto, pero con la condición de que debía pagar su propio seguro y la gasolina. También le entregué una nueva tarjeta de crédito, pero con un límite mucho más bajo y el claro entendimiento de que sería cancelada de inmediato si abusaba de ella. Taylor aceptó estas condiciones con gratitud en lugar de quejas. Esa respuesta me mostró más que cualquier palabra que realmente había aprendido de toda la experiencia. El Taylor de antes habría discutido por las restricciones, o habría actuado como si todo fuera injusto. El nuevo Taylor entendía que se había ganado esos privilegios de vuelta, y que mantenerlos requería un comportamiento responsable y constante. Nuestros fines de semana juntos cambiaron por completo. En lugar de contar los minutos para poder irse, Taylor comenzó a planear actividades para compartir conmigo. Volvimos a ir de pesca, algo que no hacíamos desde hacía años. También empezamos a trabajar en proyectos en casa, lo que le permitió aprender habilidades prácticas mientras compartíamos tiempo de calidad. Lo que más me sorprendió fue que Taylor comenzó a invitar a sus amigos a mi casa. Había pasado años actuando como si estar en mi hogar fuera un castigo, pero ahora parecía cómodo trayendo su mundo social a mi espacio. Sus amigos eran respetuosos y educados, y era evidente que Taylor había hablado bien de mí con ellos. Una noche, mientras Taylor y algunos amigos veían una película en la sala, escuché una conversación que me hizo sonreír. Uno de sus amigos comentó lo genial que era la casa, y Taylor respondió con orgullo, hablando sobre algunas de las mejoras que habíamos hecho juntos. Fue la primera vez en muchos años que escuché a Taylor hablar positivamente sobre su tiempo conmigo. El auto todavía está en mi garaje desde los primeros días después del incidente, pero ya no como un símbolo de castigo. Ahora es un recordatorio de cuánto han cambiado las cosas. Taylor pregunta con frecuencia cuándo podrá recuperar el privilegio de tenerlo en el campus. Yo le digo que podrá hacerlo cuando haya mostrado 6 meses de comportamiento consistente y respetuoso. Hasta ahora está avanzando bien, pero todavía tiene trabajo por hacer. El sistema que establecí ha funcionado bien. Taylor entiende que sus privilegios están directamente ligados a su comportamiento. Cuando es respetuoso y responsable, recibe más libertad y apoyo. Cuando comete errores o retrocede a viejos hábitos, hay consecuencias inmediatas pero justas. Toda esta situación fue una llamada de atención para todos los involucrados. Taylor aprendió que el apoyo financiero no es incondicional. Sara aprendió que sus acciones afectan directamente el futuro de su hijo. Y yo aprendí que establecer límites es necesario, incluso con los miembros de la familia. Espero que Taylor se tome esta lección en serio y se convierta en una mejor persona gracias a ella. Tiene potencial para ser exitoso y amable, pero necesitaba entender que tratar bien a las personas es tan importante como alcanzar sus metas. Paradójicamente, la relación entre Taylor y Brad también ha mejorado. Una vez que Taylor dejó de usarlo como un arma para atacarme, pudo formar una relación más auténtica con su padrastro. Ya no siente la necesidad de exagerar lo maravilloso que es Brad para herirme, así que puede apreciar de forma genuina las cualidades positivas que Brad aporta a su vida. Brad, por su parte, parece haber desarrollado un nuevo respeto por mi papel como padre. Cuando se enfrentó con la realidad de lo que realmente cuesta apoyar a un estudiante universitario, ganó una nueva apreciación por los sacrificios que he estado haciendo durante todos estos años. Nuestras interacciones ahora son cordiales, incluso respetuosas. Esta experiencia también fortaleció mi confianza como padre. Durante años después del divorcio, estuve dudando de mis decisiones, preguntándome si estaba siendo demasiado estricto o si no era lo suficientemente divertido en comparación con la nueva familia de Taylor. Pero establecer y mantener límites firmes me demostró que tenía buenos instintos parentales, solo que estaba demasiado asustado para usarlos. Mirando hacia adelante, me siento optimista sobre mi relación con Taylor. Hemos construido una base de respeto mutuo que antes no existía. Taylor entiende que valoro nuestra conexión lo suficiente como para luchar por ella, incluso cuando eso implica tomar decisiones difíciles. Y yo he aprendido que a veces el acto de amor más profundo que puedes ofrecer es establecer límites firmes. A veces, el mejor regalo que puedes darle a alguien es la responsabilidad. Taylor necesitaba aprender que sus acciones tienen consecuencias y que toda relación requiere respeto mutuo. Fue una lección dolorosa para ambos, pero también una lección necesaria. La transformación no ha sido perfecta. Taylor todavía comete errores de vez en cuando, y yo aún tengo que recordarle las expectativas y los límites. Pero la diferencia fundamental es que ahora entiende que hay estándares que debe cumplir y consecuencias reales si no lo hace. Lo más importante de todo es que Taylor ha comenzado a ver nuestra relación como algo valioso, algo que vale la pena proteger. Ya no da por sentado mi apoyo ni mi presencia en su vida. He aprendido que toda relación requiere esfuerzo, constancia y respeto de ambas partes. Esta experiencia me ha convertido en un mejor padre, creo yo, y también ha ayudado a Taylor a convertirse en un mejor joven adulto. No fue el camino que habría elegido, pero a veces las lecciones más importantes vienen de los momentos más difíciles. Taylor tiene el potencial de ser exitoso y bondadoso,
Y ahora sabe que tratar bien a las personas es tan importante como cualquier otra meta que quiera alcanzar en la vida. Fin.